Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy en 5 minutos le quiero presentar, y ojalá no me equivoque en el cargo, a ver, el licenciado José Manuel Valles, coordinador nacional de la Unidad de Derechos Reales de la Procuraduría General de la República. Licenciado, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, buenos días, no, bienvenido. El gusto es nuestro y un agradecimiento pues de parte de la Procuraduría General de la República por esta oportunidad. No, a ustedes, por supuesto, por atendernos a la invitación y compartir con nuestros amigos el conocimiento. Conocimiento que hoy lo queremos llevar hacia un punto que uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que se encuentra en esa situación, como en la mayoría de cosas del derecho, ¿no? Esto es como los doctores, mientras uno no está enfermo, se le olvida que existe. Y esto es la herencia. Todo va bien en un hogar hasta el momento de la sucesión. Algunos se terminan dividiendo, hermanos terminan peleados de por vida, algunas personas terminan desprotegidas justamente por este tema. Cuéntenos primero qué nivel de asesoría da la Procuraduría General de la República para el tema de la sucesión o el tema de las herencias. Bueno, en el caso nuestro como institución, la asesoría inicia desde que la persona cumpla los requisitos para poder aceptar herencia, hasta promoverle las diligencias de aceptación de herencia en los tribunales respectivos. Las herencias pueden ser, digamos, testamentaria, cuando la persona hizo un testamento, o intestada cuando no se hizo testamento. Sí, señor. Sí, entonces las personas llegan y normalmente la gente que llega a nuestra Procuraduría es gente muy humilde, gente que no tiene capacidad de pagar a un abogado. Los servicios de la Procuraduría son totalmente gratuitos. Entonces las personas se abocan y no saben qué hacer. Llegan, mi papá murió hace 20 años, mi papá murió hace 15 años, mi mamá, entonces, ¿qué hago? Entonces comenzamos con la asesoría, vaya, me tiene que traer los requisitos si no hay un testamento. Muchas veces no saben si hay testamento o no, entonces nos toca que preguntar a la Corte Suprema de Justicia si existe testamento o no. Déjenme hacer una pausa ahí. Sí. De cada 100 casos que ustedes ven, ¿cuántos tenían testamento? Quizás un porcentaje muy mínimo, tal vez un 5%. Apenas un 5%. Un 90%, 95% es intestada. Hagamos patria, Lic. Gente que nos está viendo ahorita, ¿por qué testar? Porque alguien va a decir, no, si yo apenas tengo mi casita, yo tengo muy poco, ¿para qué voy a hacer un testamento? O piensan que hacer un testamento es algo muy complicado, que requieren abogado y que no tienen plata para pagarlo. Sí, yo pienso que es cuestión cultural. No tenemos la costumbre de prevenir. Y muchas veces la gente me pregunta a mí, mire, ¿y a qué edad puedo hacer mi testamento? Yo les digo, la edad no interesa en ese caso. Lo importante es que si usted ya tiene un bien material, ya sea una casa, un carrito, cualquier tipo de bien que tenga usted y ya tiene usted hijos, entonces lo importante sería que usted haga su testamento y proteja a sus hijos. Porque si usted no hace un testamento, los llamados a la sucesión en primer lugar y en derechos iguales son los padres del causante, la esposa del causante o el fallecido y los hijos, todos los hijos. Dentro, fuera o como sean los hijos, pero todos tienen derecho. Y los no reconocidos. Todos los reconocidos, básicamente los reconocidos, ¿verdad? Que aparezca en la partida de nacimiento que él es el papá o ella es la mamá. Sí, perdón, hablé mal, los que estén dentro del hogar establecido, los que estén fuera del hogar. Están fuera del hogar, lamentablemente es una costumbre muy salvadoreña esta. Ahora bien, retomamos el tema. Entonces, murió el padre o la madre, pues puede ser también, ¿no? Sí, no hay testamento y esta gente comienza a pelearse, no, que esto es mío, que mi papá en vida dijo lo otro. Ahí puede intervenir la Procuraduría de forma gratuita. Exacto. En esos casos las personas tendrían que acudir a la Procuraduría General. En las 17 Procuradurías, en los 14 departamentos tenemos oficinas en donde se les asesora y se les orienta y se les puede hacer el proceso, o sea, la diligencia ante un juzgado para que se sean declarados herederos. Hay que aclarar porque la gente muchas veces piensa que la declaración de heredero es todo. Y no, después de la declaratoria de herederos viene lo que le llamamos nosotros la partición de la herencia. O sea, hay que partir esa herencia entre todos los herederos por partes iguales, si no se ponen de acuerdo. Y hay que decir que es un proceso que puede ser largo, ¿no? Podría ser largo si la gente no se pone de acuerdo. Muchas veces el problema es eso. ¿El más largo que ha tramitado usted? Hay procesos de aceptación de herencia que pueden durar hasta 3, 5 años. 3, 5 años, ok. Si no hay testamento. Si no hay testamento y si hay diferencias en cuanto que esto a mí me dan poquito y a mí me corresponde aquello, entonces nos toca que irnos por la vía judicial. ¿Y el nivel de asesoría de la Procuraduría, licenciado, puede llegar a que alguien que nos está viendo, que es un señor de muy escasos recursos, que no tiene otra forma para poder hacer un testamento, lo haga? Sí, exactamente. También con la única, digamos, ahí deficiencia, podríamos decir, de parte nuestra, es que no tenemos notarios en toda la República, sino que tendrían que acudir a San Salvador, Santa Tecla
y San Miguel, Pero es que muy es donde importante. tenemos la asistencia, ¿verdad? La gente que nos está viendo y que se ha puesto a pensar el día de hoy que si algo le llegara a pasar, sus hijos probablemente quedaran desprotegidos, la mejor manera de hacerlo es que puede llegar a la Procuraduría y ahí recibir asesoría gratuita también. Exacto, la asesoría, toda la fase judicial, toda la asistencia que damos nosotros en cualquier área es gratuita. Ok. ¿Verdad? Otro punto que me parece importante, licenciado, ¿cuáles han sido las consecuencias más visibles de no dejar testamento en el lado negativo? Bueno, incluso han llegado la gente a causarse lesiones ¿Tanto por así? pleitos. Incluso Hermanos. han llegado hasta matarse entre herederos. ¿Y eso lo ha visto usted en su práctica Se han jurídica? visto, hemos visto, incluso hubo una persona que llegó y me dijo, no, me dijo, aquí lo único que queda, me dijo, es la violencia, me dijo, o sea, así de esa manera, o sea, es importante, o sea, que la gente realmente en vida haga su testamento, ¿verdad? Haga su testamento y trate de dejar arreglada su situación, para no dejarle ese problema, principalmente a los hijos y más que todo cuando los hijos son pequeños. Le va a ocasionar hasta risa y le va a parecer ridícula la pregunta, pero mejor se la hago porque de verdad Sí, la he escuchado sí. varias veces. Es que hacer testamento es llamar a la muerte, dice. No, yo pienso que eso no tiene nada que ver. Realmente el testamento, lo importante del testamento es que usted lo puede revocar cuantas veces quiera. Eso es muy importante. O sea, lo que decido hoy lo puedo modificar Lo puede yo. modificar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. O sea, otra pregunta que me hacen es, mire, ¿y el testamento qué pasa con los bienes que yo voy a tener a futuro? Entonces yo le digo, no, es que en el testamento se instituye que un heredero universal o herederos universales y que van a ser, digamos, dueños de los presentes y los futuros. Muy bien. O sea, y vamos a entrar en la próxima entrevista que tengamos con usted, licenciado, el detalle de cuál es la diferencia entre un legado, entre un testamento y también un tema muy importante, cuando uno recibe una herencia también se reciben deudas. exacto. Y esto es algo que hay que explicarlo con más tiempo la próxima semana, si usted puede, para que hablemos justamente de eso, ¿no? No, con gusto. Porque no solo se reciben los bienes, también se reciben las deudas.